67.000 personas permanecen de pie en un campo de Portugal, bajo el cielo de 1917, observando el sol girar. 107 años después, un nuevo papa se arrodilla sobre los adoquines de Roma y presiona su mano contra un punto exacto de mármol. 45 años han transcurrido desde que una bala cruzó ese mismo espacio. Lo que conecta ambos instantes, el sol giratorio sobre Fátima y el pontífice arrodillado en la plaza de San Pedro, es un secreto. No un rumor, no una conspiración. Un documento sellado, abierto y leído en absoluto silencio. Ahora, por primera vez en su pontificado, el Papa León XIV ha respondido a la pregunta que los católicos de todo el mundo se han formulado discretamente desde el día de su elección. ¿Qué cree realmente sobre Fátima? ¿Qué dijo al enfrentarse a la visión? ¿Y por qué? En una mañana de miércoles de mayo, detuvo por completo el recorrido procesional de su audiencia general, caminó hacia una sola piedra en la plaza y se arrodilló. Es ahí donde esto comienza. Para comprender lo que hizo el Papa León XIV el 13 de mayo de 2026, es necesario retroceder más allá de su pontificado, hasta una colina en el centro de Portugal, ante 3 niños pastores y una serie de apariciones que la Iglesia Católica nunca ha terminado de procesar por completo. No en 1917 cuando comenzaron, no en el año 2000 cuando se abrió el último documento sellado, y tampoco ahora, en medio de un pontificado que ya ha sorprendido a todos aquellos que pensaban que podían predecirlo. Fátima es un pueblo pequeño, asentado en un valle entre Lisboa y Coimbra, rodeado de un paisaje que es a la vez común y silenciosamente hermoso. Colinas onduladas, muros de piedra seca y rebaños de ovejas que aún se mueven por los campos al anochecer. En mayo de 1917, 3 niños cuidaban su rebaño en una propiedad llamada Cova da Iria, cuando reportaron ver a una mujer vestida de luz sobre una pequeña encina. Ella les pidió regresar el día 13 de cada mes durante 6 meses, advirtiéndoles que el mundo estaba en peligro y que la oración, específicamente el rosario, podía cambiar el rumbo de la historia. Y les confió 3 secretos. Los 2 primeros se revelaron relativamente rápido. Una visión del infierno con almas cayendo en el fuego como brasas vivas, y una profecía que advertía que, si los hombres no dejaban de ofender a Dios, comenzaría una guerra peor que la que entonces consumía Europa. Rusia esparciría sus errores por el mundo y el obispo de Roma sufriría enormemente. El tercer secreto era diferente. Lucía dos Santos lo escribió en enero de 1944, lo selló en un sobre y lo entregó al obispo de Leiria, con la instrucción de que no se abriera antes de 1960. Pasó por las manos de Juan XXIII y de Pablo VI, quienes lo leyeron pero decidieron no revelarlo, permaneciendo como un documento doblado en portugués dentro de los apartamentos papales mientras el mundo observaba cómo se profundizaba la Guerra Fría. Entonces, el 13 de mayo de 1981, un pistolero disparó contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, tras una recuperación que los médicos consideraron médicamente imposible. El pontífice leyó el tercer secreto en el hospital y se convenció de que la Virgen había desviado la bala de su corazón. En el año 2000, autorizó la publicación del secreto junto a un extenso comentario teológico del cardenal Joseph Ratzinger. La visión presentaba a un obispo vestido de blanco que camina por una ciudad en ruinas. Sube una montaña hacia una cruz rústica y es asesinado allí por soldados, mientras un ángel clama por penitencia. La interpretación oficial de la Iglesia concluyó que el misterio se refería a las persecuciones del siglo XX y al atentado de Juan Pablo II. Sin embargo, las preguntas nunca desaparecieron del todo. Diversos observadores notaron que la visión parecía abarcar algo más grande que un solo evento histórico, sugiriendo que el peso total del secreto no se había agotado, especialmente en la década de 2020. Con Europa nuevamente en guerra y las tensiones globales en aumento. El 8 de mayo de 2025, Robert Francis Post fue elegido como el primer papa nacido en Estados Unidos, bajo el nombre de León XIV.
Más allá de la novedad biográfica, se revelaba un hombre formado en la tradición agustiniana, marcado por años de trabajo misionero en Perú y poseedor de una cualidad deliberada y estudiada en sus declaraciones. Casi de inmediato, expresó su deseo de visitar Fátima. Pero fue el 13 de mayo de 2026 cuando el gesto cobró su verdadera dimensión. Mientras avanzaba en el papamóvil entre decenas de miles de peregrinos, el Papa detuvo el vehículo. Bajó y caminó hacia una placa de mármol, que marca el lugar exacto donde Juan Pablo II fue herido 45 años atrás. León XIV se arrodilló, permaneció inmóvil y colocó la palma de su mano plana contra la piedra fría. Al levantarse, pronunció una catequesis basada en la Constitución Lumen Gentium, llamando a los hombres a no cerrarse a los dones de Dios, y pronunciando 3 palabras que resonaron con una urgencia política y espiritual ineludible en el panorama actual: desarmar los corazones. El pontífice no presentó un tratado teológico ni una declaración formal sobre el secreto. Respondió a través de un gesto físico y un compromiso con la historia. El debate sobre si el tercer secreto pertenece enteramente al pasado, o si es un espejo que aún proyecta su sombra sobre los conflictos del presente, queda expuesto. Con la promesa latente de su viaje al santuario de Portugal, León XIV ha colocado su mano sobre la fractura del tiempo, abriendo una interrogante profunda. El misterio ha sido expuesto, pero ¿ha sido realmente comprendido por un mundo en peligro? La quietud que siguió al gesto del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro no fue una pausa ordinaria. Los testigos más cercanos describieron una inmovilidad profunda, el estado de un hombre que se ha retirado momentáneamente a su propio espacio interior, antes de regresar a la superficie de la realidad. Al ponerse en pie tras presionar su mano contra el mármol tallado que sustituyó a la antigua piedra pintada de rojo, el pontífice no buscaba una reacción ni ejecutaba un acto teatral para la multitud. Para un observador atento, la fractura entre la interpretación oficial del sistema y la realidad latente de la historia se hizo evidente en ese preciso instante. La Iglesia Católica había determinado en el año 2000, mediante el comentario teológico de Joseph Ratzinger, que los acontecimientos de Fátima y el contenido del tercer secreto pertenecían al pasado, clausurados con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, la insistencia de León XIV en detener la procesión oficial expuso una discrepancia fundamental. Las estructuras burocráticas y la prensa eclesiástica habían archivado su temprano deseo de viajar a Portugal como una aspiración diplomática común, una línea menor en un itinerario saturado. Pero la densidad del gesto papal demostró que, para el nuevo pontífice, Fátima no es una efeméride resuelta, sino una realidad viva, que la estructura institucional no ha terminado de procesar. El peso de esta contradicción se trasladó directamente al lenguaje empleado en la catequesis. Al dirigirse a los peregrinos de lengua portuguesa y a los cristianos de habla árabe, León XIV evitó el lenguaje de la burocracia y la diplomacia abstracta. No mencionó conspiraciones, ni redactó un tratado formal, pero sus palabras golpearon directamente la rigidez del entorno. Al pronunciar la frase que sacudiría los círculos eclesiásticos, desarmar los corazones, el Papa transformó una recomendación espiritual en un diagnóstico urgente para un mundo que en la primavera de 2026 experimenta una alarmante falta de paz. En los pasillos del Vaticano y entre los analistas que observaban la geopolítica global, la brevedad del mensaje generó una resistencia silenciosa, una incomodidad nacida de la confrontación entre el protocolo habitual y la franqueza de un hombre formado en la tradición agustiniana. San Agustín entendía la historia no como una sucesión de eventos superficiales, sino como un combate espiritual continuo donde el corazón humano decide qué decide adorar. Al aplicar esta visión a las tensiones europeas contemporáneas, León XIV desafió la noción de que el mensaje de 1917 era una antigüedad arqueológica.
La resistencia de la estructura radica en su preferencia por las certezas del pasado, mientras que el Papa sitúa la urgencia en el presente. Los microdetalles de la escena reflejan esta fricción espiritual, mientras la burocracia vaticana gestiona la publicación de documentos y mantiene el orden de las audiencias. El cuerpo del Papa habla con la misma claridad que su voz, la mirada fija en los adoquines, la firmeza de su mano sobre la inscripción que recuerda la sangre derramada y la decisión de utilizar el marco dogmático de la Lumen Gentium para devolverle a la figura de María su papel de madre activa y cercana. Revelan un motivo interno deliberado. León XIV no actúa con ligereza. Cada silencio y cada decisión litúrgica son estudiados. La herencia del secreto, que pasó por las manos de Juan XXIII y Pablo VI sin ser revelada, y que Benedicto XVI sugirió en 2010 que aún conservaba su fuerza profética. Encuentra en este Papa americano un receptor dispuesto a romper la inercia institucional. La plaza comenzó a vaciarse lentamente bajo la luz dorada de Roma, pero la atención quedó suspendida sobre la piedra. El sistema oficial mantiene sus archivos cerrados y sus interpretaciones fijadas en el año 2000, pero el jefe de la Iglesia ha dejado claro que la comprensión de una profecía no equivale a su mera publicación. El choque entre la fachada institucional que busca la calma y un pontífice que percibe la inminencia del peligro exterior sitúa a la Iglesia ante una encrucijada teológica. El entorno físico de la basílica permanece inalterado, pero la lógica de las acciones de León XIV apunta hacia un horizonte ineludible. Al conectar la colina de Cova da Iría con los adoquines de San Pedro, el relato ha dejado de ser una conmemoración para convertirse en un aviso explícito. Los secretarios y prelados que rodean al pontífice observan los preparativos de un viaje cuyo contenido real ignoran, conscientes de que cuando un papa decide adentrarse en el significado profundo de Fátima, la estabilidad de las explicaciones oficiales comienza a ceder ante la presión de una verdad oculta que reclama ser escuchada. La onda expansiva de las 4 palabras pronunciadas por el Papa León XIV comenzó a agitar las aguas profundas del aparato institucional. En las horas posteriores a la audiencia general, mientras el texto de su catequesis se difundía por el mundo católico, las estructuras oficiales iniciaron de inmediato un esfuerzo silencioso por contener el impacto de sus declaraciones. Para la diplomacia eclesiástica y los sectores habituados a la tranquilidad de los aniversarios cerrados, la orden directa de desarmar los corazones resultaba incómoda, casi subversiva. Intentar asimilar el llamamiento del pontífice como un simple recordatorio piadoso o una exhortación moral abstracta fue la primera línea de resistencia del sistema. Las agencias oficiales y los observadores tradicionales trataron de diluir la densidad teológica del gesto en la plaza de San Pedro, presentándolo como un acto rutinario de devoción mariana en el mes de mayo, un saludo habitual a los peregrinos de lengua portuguesa y árabe. Sin embargo, la lógica de los hechos descritos en la fuente desmontaba cualquier intento de neutralización. La resistencia sistémica chocaba frontalmente con la naturaleza estudiada y deliberada de Robert Francis Post, un hombre cuya identidad pública se definió desde su elección en mayo de 2025 por el rechazo al drama artificial y por una precisión absoluta en sus gestos. No se arrodilla por accidente sobre el punto exacto donde la sangre de su predecesor alteró la historia moderna. La firmeza de León XIV se manifestaba en su negativa a participar en el juego de las ambigüedades simbólicas. Al regresar a las raíces de la Lumen Gentium, el Papa recordó a la Iglesia que las intervenciones de la Virgen en la historia no son curiosidades ni revelaciones privadas para archivar en armarios vaticanos, sino invitaciones apremiantes dirigidas a la comunidad entera. Su insistencia en reactivar el mensaje original de 1917, que exigía la oración diaria del Rosario por la paz, en un momento en que Europa se encuentra nuevamente en guerra,
y las tensiones globales reviven los mismos impulsos nacionalistas de la Primera Guerra Mundial. Colocó a la burocracia en una posición insostenible. El aparato vaticano intentó reconducir la atención hacia el calendario litúrgico común, recordando que la festividad de Fátima es una memoria y no una solemnidad de máximo rango, un intento implícito de rebajar la urgencia de sus acciones. Pero la firmeza del pontífice radica en su comprensión de la historia como el escenario real de la acción de Dios. Una convicción arraigada en su formación agustiniana y forjada en sus años de misión en Perú, mientras las fuerzas externas y las estructuras internas buscaban suavizar la interpretación del tercer secreto, insistiendo en que la visión del obispo vestido de blanco, cayendo bajo las armas de los soldados, se agotó por completo en el año 2000 Con el comentario de Joseph Ratzinger, León XIV demostró con su silencio y su atención que la revelación no es lo mismo que la comprensión. La tensión psicológica dentro de los muros del Vaticano alcanzó su punto álgido a medida que el calendario de 2026 avanzaba y la intención del Papa de viajar a Portugal dejaba de ser una cortesía protocolaria para transformarse en una inminencia teológica. Ningún papa visita Fátima de manera casual. El lugar está demasiado cargado de significado, demasiado ligado al sufrimiento y a las preguntas más profundas sobre el destino de las naciones. Los encargados de la agenda papal observaban con creciente inquietud cómo el deseo del pontífice de presentarse en la inmensa explanada de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario se consolidaba, presagiando un quiebre con la narrativa oficial de la seguridad institucional. El choque entre la fachada externa de una estructura que busca estabilidad y la realidad interna de un pastor que percibe la gravedad del peligro actual situó al pontificado en el epicentro de una confrontación inevitable. La resistencia silenciosa de los jerarcas no alteró la gravedad que asienta a León XIV, quien continuó planificando sus pasos con la deliberación de quien sabe que los secretos de Fátima no son antigüedades, sino lentes para leer el presente. La atmósfera en Roma se volvió densa, cargada de una expectación contenida. La pregunta ya no era qué pensaba el Papa sobre las apariciones, sino qué diría y qué exigiría al mundo cuando se encontrara en el mismo suelo donde 3 niños pastores escucharon que la historia humana podía cambiar de rumbo. Justo antes de que el anuncio oficial del viaje rompa el silencio diplomático, la Iglesia se encuentra suspendida en un umbral de máxima tensión, aguardando el momento en que el Papa americano deba confrontar el peso de la profecía frente a una humanidad que se resiste a escuchar. La mañana de mayo avanzaba sobre los adoquines de la Plaza de San Pedro cuando el Papa León XIV, tras silencio prolongado ante la placa de mármol, reanudó la audiencia general para pronunciar las palabras que alterarían de forma irrevocable el equilibrio del sistema. La atmósfera en el espacio físico de la plaza se transformó por completo, perdiendo la ligereza de la primavera romana para cargarse de una densidad psicológica casi palpable. Decenas de miles de peregrinos, muchos de ellos vestidos de azul y sosteniendo rosarios en sus manos, guardaron un silencio absoluto que se extendió desde el centro de la plaza hasta desbordar los límites del auditorio. En ese escenario, desprovisto de teatralidad artificial, la voz del pontífice resonó con la gravedad estudiada de quien no habla para generar espectáculo, sino para romper una inercia institucional de décadas. El manifiesto de León XIV no se construyó desde la retórica burocrática, sino mediante un giro doctrinal imprevisto que despojó al sistema de sus máscaras protectoras. Al estructurar su catequesis sobre el capítulo final de la Lumen Gentium, el documento dogmático del Concilio Vaticano II, el Papa arrancó la figura de María del aislamiento sentimental y de los archivos de revelaciones privadas, donde la estructura eclesiástica prefería mantenerla confinada. La presentación fue un desafío directo a la rigidez del aparato. León XIV definió a la Madre del Señor no como una estatua o un icono lejano para ser contemplado a la distancia,
sino como el reflejo exacto y el espejo donde la Iglesia debe reconocer su propio misterio. Al transitar con deliberación por los tres movimientos de su discurso, situándola como modelo, miembro preeminente de la comunidad y madre de cada creyente individual, el Papa devolvió el valor a la experiencia humana viva del sufrimiento y la fe. La reacción de los presentes reflejó el peso de cada pausa. Cuando el pontífice abandonó el tono general y se dirigió directamente en portugués a los peregrinos vinculados a esa herencia, la tensión psicológica alcanzó su punto álgido. Al pronunciar la exigencia de reiterar la invitación de Fátima a rezar el rosario todos los días por la paz, y rematar de inmediato con la instrucción de desarmar los corazones, el espacio pareció contraerse. Esas tres palabras finales, repetidas con una brevedad que multiplicaba su fuerza, derribaron la fachada oficial que pretendía tratar el mensaje de 1917 como una reliquia resuelta del siglo XX. En la primavera de 2026, con Europa rota por la guerra y las tensiones internacionales, repitiendo los mismos errores nacionalistas del pasado, la palabra desarme dejó de ser una metáfora piadosa para convertirse en un veredicto explícito sobre la realidad presente. Los rostros de los jerarcas y los analistas políticos fijos en el Papa delataban la incomprensión y el impacto de un discurso que conectaba de un solo golpe la herida de Juan Pablo II, la colina de Cova da Iria y las armas que hoy se acumulan en las fronteras. Al forzar a la Iglesia a mirar el mensaje, no como un documento preservado, sino como una palabra viva y no agotada, León XIV expuso el defecto fundamental de una estructura que prefiere administrar el pasado antes que comprometerse con el peligro del presente. El peso de sus silencios entre frase y frase transmitió la certeza de que la historia es un combate espiritual real, donde el desarme del corazón es una urgencia tanto política como mística. La plaza quedó en suspenso, confrontada con la verdad desnuda de un pastor que se niega a cumplir con el guión del protocolo y exige una respuesta auténtica a una profecía que sigue esperando ser escuchada adecuadamente. El acto público había concluido, pero las reglas del juego eclesiástico y diplomático habían cambiado para siempre en esa mañana de sol. El eco del 13 de mayo de 2026 no se disipó con la dispersión de la multitud ni con el regreso de la rutina a las oficinas del Vaticano. La resonancia de aquel gesto papal en la Plaza de San Pedro comenzó a filtrarse en la vida cotidiana de las comunidades eclesiales, alterando la percepción de lo que significa participar en la historia. Aquellos que habían visto al Papa arrodillarse sobre la placa de mármol comprendieron que la invitación al desarme de los corazones no era una abstracción diplomática, sino una exigencia de conversión personal. La realidad para los peregrinos, para los enfermos, para los escépticos y para los convencidos se transformó sutilmente pero de manera persistente. En los lugares donde antes solo se buscaba una conmemoración histórica, comenzó a germinar un sentido renovado de urgencia. Las familias portuguesas que cada año acuden al santuario de Fátima, junto con los peregrinos de Angola, Filipinas o Polonia, encontraron en el lenguaje de León XIV un eco de sus propias angustias ante un mundo que, una vez más, parece cerrarse sobre sí mismo. El cambio fue práctico y profundo. La oración, centrada en el rosario, dejó de ser vista como una práctica de piedad privada para reconocerse como una herramienta de resistencia ante los conflictos contemporáneos. La estructura eclesiástica, aunque inicialmente paralizada por la ruptura del protocolo habitual, se vio obligada a confrontar el hecho de que la profecía de 1917 no era una pieza de museo. León XIV, manteniendo la consistencia de un hombre que piensa en arcos largos, continuó su pontificado despojando a la institución de sus pretensiones de autoprotección. La consecuencia a largo plazo fue una apertura forzada hacia la realidad. El reconocimiento de que la paz, si es que alguna vez se alcanza, no llegará a través de tratados políticos que ignoren el interior del ser humano,
sino mediante la conquista del espacio más íntimo, el corazón. La historia humana personal, aquella que comenzó con 3 niños pastores en una propiedad llamada Cova da Iria, se entrelazó con el presente a través de un gesto que conectó un siglo con otro. El Papa, que había presionado su mano contra la piedra fría de Roma, entregó a la Iglesia y al mundo una tarea que no admite aplazamientos. La narrativa oficial, aquella que intentaba confinar la verdad en los documentos del año 2000, se volvió incapaz de contener el impulso de aquellos que, tras observar el evento, empezaron a leer los signos de su propia época con la misma atención que León XIV. La vida en el Vaticano se volvió más silenciosa, más atenta, menos dada a los comunicados ruidosos. La figura central de este relato permanece como un hombre que entiende que el peso de su cargo es, en realidad, una fuerza que lo estabiliza ante la tormenta. No hay desenlace espectacular, no hay una resolución que satisfaga las ansias de los titulares de prensa, sino una persistencia silenciosa y constante en la verdad. La conclusión existencial es clara. La revelación de Fátima permanece abierta porque su invitación al arrepentimiento y a la paz todavía no ha sido plenamente respondida. El sol que giró sobre miles de personas en 1917 sigue proyectando su luz sobre las decisiones de los hombres de hoy, recordándoles que la historia nunca es solo el resultado de los poderes terrenales, sino el fruto de lo que el ser humano decide adorar. En la luz del atardecer, la Plaza de San Pedro vuelve a mostrarse como el lugar donde la historia se encuentra con lo eterno. La placa de mármol, con su inscripción grabada, sigue allí, recordándonos que el tiempo es ungido donde la sangre de un mártir, la oración de una madre y la decisión de un sucesor de Pedro pueden converger. El Papa ha señalado el camino. La Iglesia sigue el rastro y el mundo, quieto y persistente, sigue esperando el milagro que nace no en los palacios, sino en el desarme de un solo corazón. La historia no ha terminado. Apenas ha encontrado el punto donde debe comenzar de nuevo. Lo que ocurrió en aquella mañana de mayo es ahora parte del aire. Una pregunta que flota, que invita y que, con una paciencia inagotable, aguarda a que el mundo decida, finalmente. Escuchar aquello que fue dicho hace más de un siglo en una colina olvidada de Portugal.